todo esto fue por la carretera que antigua, o sea, no la nueva, porque no existía en ese entonces. Venía un señor en un camión, venía en vía contraria. Mi esposo hacerle cambio de luz y él no responder, y el accidente iba a ser inminente. Entonces, lo que él hizo su instinto fue de cruzar, el de mi esposo, cruzar al carril contrario, al que le correspondía al señor. Pero en ese entonces el señor también lo hizo. Cogió su carril. Yo me fracturé mis 2 piernas, mi brazo derecho, me fracturé costillas, me lesioné el cuello, tuve un trauma craneal, perdí el bebé que esperaba y obviamente casi toda mi sangre. Me trajeron acá primero me estabilizaron obviamente la hemoglobina, y déjame decirte que yo tengo sangre de muchísimas personas, incluyendo de un señor haitiano, y yo orgullosa. Esta es una nueva entrega de Amazing Doctors. Señores, y bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Amazing Doctors, y el día de hoy, como siempre, le damos gracias a nuestro patrocinador, CENICARDIO, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Y el día de hoy tenemos a la doctora Johanna Pérez, así que démosle la bienvenida, que la tenemos por aquí. Bienvenida, Johanna, a este espacio de Amazing Doctors. Cuéntanos, ¿quién es la doctora Johanna Pérez? En primer lugar, muchísimas gracias por aceptarme acá, ¿verdad? Y darme la oportunidad de mostrarle al público quién es la doctora detrás de la bata. Así es. Así es. ¿Qué decirte de mí? Johanna, una soñadora que desde niña pues siempre quiso ser médico. No hubo otra profesión, no había nada más que me gustara que ser médico. Cuando nos preguntan ¿qué tú quieres ser? Siempre las hembritas dicen que quieren ser médicos, no sé si enfermera, los varones policía, bomberos. Sí. Yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser médico. Gracias a Dios y a mis padres, ¿verdad? Pues logré ese objetivo. ¿Y había alguien más en la familia que sea médico? No. Sí, porque a veces siempre hay una inspiración, papá, mamá, abuelo, tíos. No. Nadie. Mi papá es abogado. Pero no hay ningún médico. O sea, que tú sabías desde un principio, yo quiero ser médico, sí. Y lo mantuviste. ¿Y cómo fue tu entrada a la carrera de medicina? Bueno, yo a mis 17 años terminé el colegio y seguido entré y emocionada, tú sabes. Hubo en una materia, no recuerdo cuál, se sacrificó un lagarto para ver ¿Eso en biología? No era biología. No recuerdo cuál era. Bueno, el show es que había que sacar el corazoncito para ver la contracción del músculo cardíaco. Y yo me desmayé. Yo dije, yo no doy para esto. Y yo preocupada, y Dios mío, yo no doy para esto, pero es que no hay otra cosa que me guste más. Pero esas son cosas que por el ambiente, por los olores, uno se va familiarizando hasta que ya uno se asocia a eso y imagínate. Y ya cuando tú entras a carrera de medicina, ¿todo era como tú lo habías pensado, como tú lo habías soñado desde niña? Tú sabes que uno tiene una perspectiva, incluso todo el que no es médico tiene una perspectiva desde afuera. Y no es lo mismo que estar adentro y que estar dentro de esos zapatos. Entonces, la carrera de medicina abarca mucho sacrificio, muchas trasnoches, yo siempre digo, hay que quemarse las pestañas, hay que dejar de compartir, de sociabilizar, de hacer lo que los jóvenes hacen por estar estudiando y por amanecer estudiando y en la carrera, porque si tú tienes un objetivo, tienes que luchar para poder alcanzarlo. Y, ¿qué te digo? Yo no soy de mucho, nunca he sido de mucho salir, nada de eso, quizás también me ayudó en parte, pero yo estaba segura, o sea, mi objetivo estaba claro desde que yo quise ser médico. Yo tenía como mi objetivo claro de que eso y nada más que eso era lo que quería hacer, y gracias a Dios, pues, lo logré. Y cuando tú entras entonces ya a carrera, que tú entras al internado y tú comienzas a mirar todo eso,
porque la especialidad que tú tienes, que todavía no lo hemos dicho, no tiene nada que ver con clínica. O sea, tú no trabajas en cirugía, tú no trabajas en nada de eso. O sea, cuando te tocó rotar en el internado por todos esos sitios. Mira, déjame decirte que yo ni siquiera quería hacer esto, lo que soy. Siempre soñé, siempre mi deseo, y todavía como que lo vivo, siempre quise ser ginecóloga. A mí me encanta el tema de ayudar a traer niños al mundo. Es como mi pasión, pero parece que papá Dios no quería eso en mí. Y bueno, me fui por otro lado que me encanta. Me encanta porque ayudo a personas a mejorar su salud. Pero vamos a revelarlo, vamos a decir lo que claro es. Que sí. Y siempre quise hacer eso. O sea, yo siempre desde niña quería ser ginecóloga. Pero los planes de Dios parece que eran otros y no soy ginecóloga. ¿Y qué tú eres entonces? Ok, yo soy nutrióloga clínica. Ayudo a pacientes, los enseño porque nunca le digo al paciente, te voy a poner una dieta, porque la palabra dieta es como tan chocante, tan fuerte, muy dura, tan cansón, tan como momentáneo por un tiempo. No, yo nunca le digo, no te voy a poner dieta. Yo te voy a poner un menú y te voy a enseñar a comer. Te voy a enseñar a alimentarte, que ese es el plan, porque no toda la vida el paciente va a estar conmigo, o sea, no toda la vida va a depender de mí. Mi objetivo es ese, mostrarle y enseñarle a las personas, a los pacientes, a cómo alimentarse de forma correcta para que, cumpla sus objetivos, ya sea por revertir alguna enfermedad o por el tema de que quiera perder peso o en su defecto aumentar, porque nada más no es perder peso. Hay pacientes que desean aumentar masa muscular. Y vámonos entonces un poquito atrás. Ya sabemos que tú tienes especialidad como nutrióloga clínica. En la vida tuya, o sea, han pasado muchos momentos, aparte de tu vida profesional, de situaciones que tú has vivido, que te han marcado, que te han llevado. Y esa parte es la que yo quiero traer hoy aquí. Mira, mi vida tiene un antes y un después. Yo terminé yo me gradué en el 2010. En ese entonces, quien era mi esposo y padre de mis hijos, trabajaba en el este. Entonces, vino el momento de elegir la pasantía de ley. Obviamente, yo quería estar con mi esposo y yo la pedí para el este. Recuerdo que yo hasta hice un viaje antes de salirme la pasantía. Yo hice un viaje a conocer el este y no me gustó. Yo dije, yo lloré. No me gustaba el ambiente, no me gustaba porque la gente cree que Punta Cana, Higüey, eso como son lugares turísticos, eso es algo muy lindo. Sí, el área de las playas y los hoteles sí, pero donde vive la gente normal, no. Entonces, no me gustaba el ambiente, pero yo fui y conocí un centro de primer nivel, lo que aquí le decimos policlínica. Y yo dije, yo quiero trabajar ahí. Y me gustó, yo fui, me presenté. Y yo dije que yo había pedido mi pasantía de ley para el este, pero el este podía ser en cualquier lugar. Pero yo la quería ahí, porque estaba cerca de donde yo me iba a quedar, porque se trabajaba mucho, pero a mí me gustaba. Eso parecía como un hospital. Y a mí me encantó. Yo me quedé ese día trabajando. Yo me quedé ahí sociabilizando y trabajando y me gustó. Luego me tocó venir para Santiago y esperar mi pasantía. Y adivina qué. ¿Qué pasó? Cuando me llaman que ya mi pasantía de ley estaba aprobada, lo primero que pregunto es, ¿dónde? Y adivina dónde fue. ¿En la misma clínica? En la policlínica de Verón, donde yo quería. ¿Eso son diosidencias? Sí. Y yo me fui tan feliz. Esto fue para noviembre del 2010. Yo me organicé, yo dejé mis hijos acá, que en ese entonces tenían el varón 4 y la hembra 2 años. Y me fui
porque tenía que preparar mi ambiente. Entonces me fui para donde el padre de ellos y empecé a trabajar. Ya para enero del 2011, entonces ya yo estaba organizada y me los llevé. Como todavía no estaban en el colegio, me los llevé y ahí nos organizábamos. Entonces, llegó marzo, llegó abril, principios de abril, y me entero de algo, de una noticia, y es que estaba embarazada de mi tercer hijo. O sea, que venía el tercer hijo en camino. Y yo estaba como que asustada porque yo dije, Dios mío, mi especialidad, ya todo se tronchó porque con un embarazo, un bebé chiquito, no voy a poder. Pero era una bendición y había que aceptarla. Y bueno, bien. Yo recuerdo que déjame ver, la Semana Santa empezaba el 16, 18 por ahí. Bueno, el show es que nosotros hicimos rejuego en el centro. Hicimos rejuego, como yo era la única hembra de los pasantes que estaban ahí y los que quedaban eran varones, ellos me consentían. Entonces dijimos, bueno, yo me voy a ir para Santiago, pasarme unos días y luego entonces venía para trabajar los días que me tocaban. Nosotros hacíamos servicio de 48 horas, no de 24. O sea, yo duraba dos días corridos dentro de esa emergencia sin salir de ahí. Luego de eso tenía 2 días libres, pero yo iba y trabajaba porque me gustaba. Y 2 días de consulta. Entonces, a mí me tocaba de esa Semana Santa, me tocaba trabajar el jueves y viernes santo. O sea, yo iba a entrar el jueves y saldría el sábado en la mañana. Nosotros vinimos el sábado antes de empezar la Semana Santa y a pasarnos unos días. Entonces, el miércoles no teníamos que ir. Teníamos 2 opciones. O irnos al paso el miércoles o el jueves, que lo habíamos hecho antes, salir súper de madrugada y yo estar a las 9 de la mañana en el centro. Pero yo dije, pero el jueves... Eso es mucho. Sí, lo habíamos hecho antes. Yo dije, nosotros no nos queríamos ir el miércoles. Pero yo dije, pero el jueves yo llegar cansada y trabajar 2 días, o sea, es como demasiado. Y bueno, vámonos el miércoles. El miércoles en la tarde, entonces, recogimos todo, obviamente con nuestros niños, y salimos hacia Punta Cana, hacia Higüey, Perón. Bueno, entonces, yo recuerdo que yo me paré donde en La Vega, nos paramos donde unos amigos míos médicos, ahí comimos habichuela con dulce. Recuerdo que ella me tenía como unas blusas de embarazada, me las llevé y seguimos el recorrido. Como a eso de las 9 de la noche, ya estábamos en la ciudad de Higüey. Y ahí pasó algo que yo nunca he olvidado. Yo recuerdo que estábamos en un semáforo, éramos los únicos, y yo iba peinándome. Los niños iban acostados, ni siquiera iban en silla, acostados ya, porque eran las 9 de la noche, detrás. Yo iba peinándome, mirándome en el espejo, y yo miré que venía un señor en una moto. Lo que yo no me imaginé es que el señor parece que venía distraído y se nos estrelló detrás. Entonces, cuando sentimos el impacto, nos echamos hacia un lado y nos paramos para ver si él se había hecho algo o el carro también. El señor se paró rápidamente, nosotros no supimos quién fue y ya venían más personas en motos y él como que se metió al grupo para distraer y que no nos diéramos cuenta quién fue. Yo no sé si fue esa persona, pero dentro de todos los que venían, hubo uno de ellos que él y yo cruzamos miradas. Yo nunca olvido esos ojos. No fue nada, simplemente así como nos miramos ahora tú y yo, nos miramos y ya. Pero esa mirada nunca se me olvidó y ahí quedó. Entonces, como el carro no se hizo nada, nos volvimos a montar
y seguimos el recorrido. Ya estábamos cerca de la casa. Lo único es que yo olvidé colocarme el cinturón de seguridad y continué peinándome, que era lo que iba haciendo. Entonces, poquito después empezó a llover. Es lo que puedo recordar porque yo perdí momentáneamente la memoria. Empezó a llover. Venía un señor en un camión. Todo esto fue por la carretera que antigua, o sea, no la nueva, porque no existía en ese entonces. Venía un señor en un camión, venía en vía contraria. Me imagino, porque nadie quiere chocar a nadie, que él entendía que eso era una carretera de una sola vía. Entonces, a nosotros nos tocaba ir por el lado derecho, él tenía que venir por el izquierdo, pero él venía por el derecho. Entonces, mi esposo hacerle cambio de luz y él no responder y el accidente iba a ser inminente. Entonces lo que él hizo fue, su instinto fue de cruzar, el de mi esposo, cruzar al carril contrario al que le correspondía al señor, pero en ese entonces el señor también lo hizo. cogió su carril. Y gracias a Dios, de verdad que sí, gracias a Dios, la mayor parte de los golpes los recibí yo. Sí, por el cruce de los dos vehículos, sí. Ahí. Wow. Y ese tú antes y después. O sea, luego de ahí se fue la luz en ese momento. Bueno, mira. Yo recuerdo que yo desperté ya en una clínica. Yo nunca tuve dolor. Yo más que dolor sentía un cansancio extremo. Como el que ha trabajado enormemente. Pero dolor nunca tuve. Y yo recuerdo que cuando yo desperté, o sea, mi preocupación eran mis hijos, que dónde estaban. ¿Dónde estaban? Ellos me decían, ellos están bien, pero lo tenían en otra habitación, no sé. Y luego le dije, no, uno de los médicos me dijo, mira, te tenemos que entrar a cirugía porque hay que vendarte tus piernas y tu brazo porque tienes fracturas. Entonces ahí yo recordé y yo le dije, mira, yo estoy embarazada. Entonces me llevaron a hacerme un eco, una sonografía, y el doctor me dijo, hay que hacerte un legrado porque ya no hay latido cardíaco. Yo suelo ser muy, a veces, ¿cómo se dice? Hacer mucha broma o chercha, no sé cómo decirlo. Y yo recuerdo que yo le dije, no, él, o sea, aún en mi dolencia, yo no dejaba como ese ánimo. Y yo le decía, no, pero mira, revisa, es que es muy chiquito y posiblemente casi no lo escuche. O sea, yo tenía todavía la ilusión de que se preservara, pero obviamente no se había preservado. Entonces, luego de ahí, obviamente me entraron, después que me sacaron de cirugía, que me vendaron mis piernas y mi brazo, me llevaron a intensivo. Yo sabía que tenía 3 fracturas, o sea, tenía fracturas de 3 huesos largos y esas fracturas suelen sangrar súper rápido, o sea, tú pierdes mucha sangre, aunque tú no la veas por fuera, pero la vas perdiendo. Entonces, yo siempre preguntaba sobre mi hemoglobina y la hemoglobina bajando, y yo, Dios mío, me voy a morir. Y baja. Entonces, eso fue un miércoles, el accidente. El jueves intentaron traerme a Santiago en una aeroambulancia, pero estaba lloviendo y no podíamos salir. Pero ya el viernes, entonces todo se preparó para entonces trasladarme a mí solamente en una aeroambulancia. Y aún, yo recuerdo, cuando me sacaron, que me entraron a la ambulancia para llevarme al helipuerto que está en la iglesia católica muy famosa en Higüey. ¿En la Basílica? Eso, sí. Ahí fue que me pudieron montar. Entonces, yo nunca me había montado en un helicóptero. Y yo dije, yo me lo voy a disfrutar. Y yo me disfruté mi viaje. O sea, yo iba súper incómoda porque yo tenía el techo aquí, o sea, techo aquí, pero yo miraba. Entonces, yo me disfruté mi viaje, aún en mi condición. A mi hija no dije todo lo que nos pasó. Mi hijo de Edward, de 4 años, se fracturó la pierna izquierda, el bracito derecho, se le salió la clavícula
A él no hubo que operarle, sino que le pusieron yeso y obviamente tuvo que hacer terapia. Mi hija, que iba detrás de mí, gracias a Dios, solamente tuvo traumas en la cara, traumas nasales, pero no hubo fractura ni nada. El padre de ellos sí tenía el cinturón y a él se le disparó la bolsa de aire, a mí no. Obviamente los golpes que le dio la bolsa, pero se le rompió el tendón que levanta estos 4 dedos y le operaron la mano. Eso lo hicieron allá en Higüey. Pero yo me fracturé mis 2 piernas, mis 2 fémur, mi brazo derecho, me fracturé costillas, me lesioné el cuello, tuve un trauma craneal, perdí el bebé que esperaba y obviamente casi toda mi sangre. Me trajeron acá primero me estabilizaron obviamente la hemoglobina y déjame decirte que yo tengo sangre de muchísimas personas, incluyendo de un señor haitiano y yo orgullosa, o sea, yo orgullosa y de que llevar si no esa fuera sangre. por eso tú no estuvieras viva. Claro que no. ¿Y cómo fue después de ese accidente? O sea, ¿cómo viene la recuperación tuya? Porque estamos hablando de los 2 fémur, un Sí. brazo, trauma craneal. Uh-huh. Entonces, tú tenías que estar inmovilizada. ¿Cuánto tiempo tú duraste en cama? Wow. Bueno, en cuanto a la clínica, o sea, en el hospital, yo duré varias semanas ahí. Luego que me llevaron a la casa, yo tenía que estar en una cama. Yo aprendí a hacer mis necesidades fisiológicas acostada en una cama. Yo dependía de alguien para que me diera la comida. Me bañaban en una cama. Y es difícil porque tú tienes, o sea, tú aprender a depender completamente de otra persona es difícil. O sea, tú usar pamper. Yo no sé cómo los bebés lo hacen. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Yo duré 1 año para poder volver a caminar. Yo iba a terapia así todos los días, me buscaban en una ambulancia, me llevaban de nuevo y mis piernas nunca se estuvieron hacia abajo en una silla de ruedas, o sea, tenían que estar como acostadas, o sea, yo no podía tenerlas hacia abajo. Yo admiro los bebés cuando caminan porque tú tienes que tener una concentración tan grande, o sea, tú tienes que conectar tu mente con tu cuerpo para aprender y emprender la marcha. Es difícil caminar. caminar. Y en ese tiempo, tú tuviste mucho tiempo para pensar. Claro. Para reflexionar. Claro. ¿Qué aprendió Johanna en ese tiempo de cama? Porque tú tienes 24 horas en la misma posición y lo único que tú tienes habilitado es tu cerebro. O sea, todo lo demás está paralizado y como tú dices, yo dependo, o sea, dependía de una persona hasta para darte la comida. ¿Qué aprendió Johanna de todo ese tiempo? Lo primero es que yo nunca, yo siempre le preguntaba a mi médico, a otros médicos, que si yo iba a quedar con limitaciones físicas. Ellos, con su carita, ¿verdad?, me decían que sí. Pero yo recuerdo que yo le dije a mi doctor, yo le dije, pues mire, así me cueste la vida y cuando yo sea una viejita toda checa, yo me prometo a mí misma que yo voy a caminar derechita. Y él se rió, se sonrió. Pero todo ese tiempo que yo estuve ahí en cama, aprendí a valorar el tiempo, la paciencia, o sea, desarrollé eso que no lo tenía. Y aunque a veces, ¿verdad?, uno se impacienta, pero aprendí a que a veces tenemos que depender de otras personas para tú poder alcanzar algunas cosas. Aprendí a conocer y a entender el dolor ajeno, porque mira, te puedo decir que yo tuve que sufrir dolores como si hubiese sido un hombre, o sea, tener fuerza de hombre para poder soportar dolor. Yo recuerdo que a mí, porque aunque yo tenía, cuando me operaron este brazo, se me lesionó el nervio radial y yo quedé con la mano doblada y caída. A mí me amarraban de este lado para retorcerme el brazo y darme electricidad. O sea, era un dolor extremo. Yo gritaba, que yo creo que Santiago entero sabía que a mí me estaban haciendo algo. ¿Y qué decirte? Aprendí a valorar el dolor ajeno y poder comprender cuando un paciente
me dice que tiene dolor o que le molesta algo, le afecta algo, ya yo valoro eso mucho. O sea, hay una Joana más empática. Uh-huh. Porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, tú eres médico, pero tú no sabes el dolor que, por ejemplo, un ginecólogo hombre, por más que le explique, no sabe el dolor que se vive una mujer con quistes. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso te hizo a ti ponerte en el lugar de los pacientes cuando dicen que me duele. Así es. Y te hace más humana. Y sobre todo empática con tu paciente. Joana, y después ya que tú pasas todo eso, ¿cuándo tú retomas el volver a seguir haciendo tu pasantía? No, yo no volví. ¿No volviste? Porque duré un año, yo empecé a caminar. Pero yo caminaba, o sea, yo era coja, yo usé silla de rueda, usé andador con rueda, andador fijo, bastón de 3 puntos o de 4 puntos. Y el último fue el bastón de un solo punto y con ese me quedé de recuerdo. Pero la pasantía, o sea, me la firmaron y yo no volví más. Luego yo empecé como todo médico, a hacer servicios en clínica. Como yo tenía una limitación porque todavía yo cojeaba, recuerdo que en una clínica, y por respeto voy a omitir el nombre, cuando me contrataron, alguien se le acercó al dueño y le dijo que yo no estaba apta para estar ahí porque yo era coja. Y yo, Dios mío, pero yo no... O sea... yo no voy a cargar ningún paciente, o sea... Lo que yo voy a trabajar es mi mente y mis manos. Y mis manitos estaban bien. ¿Y cuál era la discapacidad? O sea, el hecho de que tú cogieras, no había una discapacidad mental ni nada por el estilo. No. Entonces, pero nada, yo continué, yo dije, no, yo voy a seguir adelante. ¿Y cuándo entonces ya tú decides entonces entrar a hacer la especialidad? Si tú supieras que pasaron muchos años, aunque eso se fue desarrollando como que de a poquito. Tú sabes que por ahí hay muchos productos que son para perder peso y que de alguna forma u otra ayudan a personas, porque nada más no es el medicamento, sino también la disciplina y hay pacientes disciplinados. Entonces yo empecé a trabajar como en esa área y como que de a poquito me fui entrando y me fui enamorando de la nutrición hasta que en el 2018 yo quise empezar la especialidad, pero me entero de que estaba embarazada de mi última bendición. Ahí pasaron situaciones que me paró. Ahí acabó también mi matrimonio. Empezó el embarazo, pero el embarazo empezó con complicaciones, porque yo, o sea, aparte de que soy médico, también soy ser humano y me enfermo igual que todo el mundo. Entonces yo tengo una enfermedad de base y eso se me fue complicando. Finalmente yo tuve que desistir de empezar la especialidad hasta que yo diera a luz. Entonces tuve un bebé bien prematuro, que gracias a Dios rompió todo el récord, o sea, todas las expectativas de cómo esperaban recibirlo. Y ya para el 2019, entonces, empecé a hacer nutrición. Y eso entonces es lo que te ha llevado a donde tú estás hoy. O sea que Sí. venimos haciendo un recuento de una carrera que tú determinaste desde muy joven, desde muy niña, que tú querías ser médico. Y todo lo que se te puso en contra, o sea, otra gente en tu lugar, sin la resistencia ni la resiliencia que tú tienes, hubiera tirado la toalla. Entonces es una historia de vida que había que traerla aquí a Amazing Doctor a contarla. ¿Y qué tú le dejas, Joana, ya para que vayamos cerrando, a esa gente que comienza y tú tuviste tantas dificultades y aún así tú seguiste y volvías y te parabas y arrancabas otra vez? A todas esas personas, no importa que sean médicos, a cualquier persona que te esté escuchando, que la gente entiende en este momento, como te hablaba fuera de cámara, de que lo que tú haces, la gente lo busca, pero la gente quiere un efecto rápido. O sea, yo quiero perder 20 libras corriendo, pero ¿qué tiempo yo duré para ganarlas? Entonces,
¿Qué tú le dices a toda esa gente de todo tu proceso y donde tú estás hoy? Mira, lo primero es que hay que desarrollar la paciencia. Tú estar clara en tu objetivo, estar clara de lo que tú quieres. Hay que trabajar, hay que ser disciplinado y tú estar enfocado en lo que tú quieres. No va a ser fácil, incluso lo fácil creo que no vale la pena. Va a ser difícil, vamos a tener dificultades, pero al final vamos a ver las consecuencias de nuestro sacrificio. Vamos a ver los frutos de lo que de a poquito fuimos sembrando, de lo que cosechamos. Vamos a ver grandes frutos. O sea que tener paciencia, estar enfocado en lo que queremos. Y a esos pacientes, por ejemplo, en mi área, que quieren, qué sé yo, perder peso porque es lo más fácil, ¿verdad? Es lo más común ver en mi área. Pues la paciencia y la disciplina. Yo siempre le digo algo a mis pacientes, sobre todo a las mujeres. Yo le digo, esto no es una competencia, no es un Miss Universo, nadie te está esperando. Esto es al paso, pero con disciplina. Y tú verás que cuando tú menos lo crees, vamos a tener mucho camino ya recorrido y muchas metas ya cumplidas. Incluso yo, cada vez que mi paciente va a mi consulta, yo le pongo una metas cortitas para que la logren. Yo le dije, esta es tu meta, pero tú puedes darme un susto y traerme mucho menos libras de la que yo te estoy poniendo como meta. Entonces, paciencia y enfoque en lo que uno quiere. Bueno, señores, ya ustedes saben, paciencia y enfoque. Palabras sabias. ¿Y de quién la está diciendo? Una persona que ha pasado por mucho, una gente que se lo propuso ser médico desde muy joven, pero la vida le dijo, tú vas a ser médico, pero no es tan fácil como tú crees. Así que, Johanna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Amazing Doctor. Señores, este es un capítulo más, gracias a CENICardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares, y a todos ustedes, señores, suscríbanse, den like y den a la campanita. Así que sigan este capítulo y bye bye. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.